Bueno, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por estar acá hoy. Sé que es el último día de las jornadas, la última tanda, así que les agradezco que hayan aguantado hasta el final. Pero bueno, lo mejor para el final, así que esperemos que supere las expectativas. Como dijo Mati, yo hace un año que trabajo en un grupo que se formó, en el momento en el que entré más o menos, de inteligencia artificial en salud aplicado especialmente a imágenes médicas. Y lo que les quiero contar en esta charla es una experiencia de nosotros, nuestras pruebas, los errores que tuvimos, las lecciones que aprendimos, en un proyecto que que sigue siendo por ahora el principal proyecto en el que yo estoy involucrada, que es aplicar inteligencia artificial en el diagnóstico de radiografías de tórax. Y esperen que no entiendo el coso, ¿no? Ahí va. Voy a empezar con una introducción muy corta de qué es la inteligencia artificial, por si alguno no pudo estar en los tracks anteriores. La inteligencia artificial está en boom, su uso se está expandiendo en prácticamente todos los sectores de la industria, pero igualmente es un concepto que sigue siendo un tanto ambiguo y por ahí estas dos palabras se usan para referirse a cosas diferentes. En su concepción más general, podemos decir que la inteligencia artificial es cualquier programa que tenga la habilidad de razonar como un humano. En este sentido, cualquier algoritmo de computación, de los más básicos, cualquier algoritmo que funcione con un conjunto de reglas, con ifs, con fors, es inteligencia artificial. Algo tan común como una calculadora de bolsillo es inteligencia artificial. Esto existe hace décadas. O sea, lo que quiero decir es que no es algo tan novedoso como parece. Cuando ustedes abren su explorador de archivos en Windows y hacen clic en nombre para que se ordene alfabéticamente los archivos, el algoritmo que está atrás y la lista de reglas que está ejecutando para ordenarlos, eso ya podemos decir que es inteligencia artificial. Pero más recientemente aparece algo llamado Machine Learning, o aprendizaje por máquinas, creo que se dice así, que consiste en un subconjunto de la inteligencia artificial que son algoritmos que tienen la habilidad de aprender sin que se les especifiquen este conjunto de reglas a seguir. Se aplica en problemas donde justamente no es tan fácil o tan directo traducir la tarea que quiero que la compu realice en una serie de reglas o una máquina de estados o una serie de escenarios. Y son algoritmos que muestran para este tipo de tareas mucho mejores desempeños que por ahí un algoritmo clásico tradicional. Igualmente requieren todavía de un especialista, alguien que tenga conocimiento en el área y que pueda direccionar o que se necesita que intervenga en el diseño de la solución. Más recientemente aún, hará unos 7 años, aparece en escena el Deep Learning. Esperen que me faltó un GIF re gracioso. De Machine Learning, lo que quiero que se lleven, la idea es aplicar teorías estadísticas que ya existen de hace mucho tiempo, pero darles un marco de procesamiento computacional. Y bueno, y el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo, lo que hace es aplicar las mismas teorías estadísticas que el Machine Learning, básicamente, pero en un conjunto muy, muy grande de datos. Y lo que estamos descubriendo es que esto nos permite enfrentar y solucionar problemas aún más complejos, ¿sí? Donde es casi imposible poner en reglas la tarea que yo quiero que el algoritmo aprenda. Por ejemplo, cuando es, no sé, interpretar el significado de un texto. ¿Cómo puedo yo explicitar un sistema de reglas que abarque todas las posibles variables que afectan en interpretar el significado de un texto o en interpretar qué está pasando en una imagen? En este tipo de problemas complejos es donde el Deep Learning revolucionó lo que se usaba. Entre las aplicaciones más comunes del Deep Learning tenemos el procesamiento de texto, el traductor de Google, que se notó cómo mejoró notablemente desde que empezó a tener Deep Learning atrás, el predictor de texto de Gmail, que nos adivina a la perfección lo que queremos escribir en el mail. En señales de audio, todos los ayudantes de voz, Siri y sus compañeros, todos tienen atrás Deep Learning. En procesamiento de imágenes también,
El Deep Learning vino a revolucionar todo. Lo vemos en lo bien que funciona, por ejemplo, el reconocedor de fotos de Google Fotos. Estás ahí. Y en otro tipo de señales, como son los sistemas de recomendación, por ejemplo, Spotify o Netflix, que nos dan estas listas creadas especialmente para ti. Todo eso funciona atrás con algoritmos de Deep Learning. Y nos queda la pregunta, ¿no? De ¿cómo es posible o por qué estos sistemas, estas herramientas funcionan tan bien? Y más que nada, ¿por qué aparece ahora? ¿Por qué en este momento de la historia? Entonces yo les voy a contar un poco los factores que tuvieron influencia en esto. En primer lugar, es la cantidad de datos. Para entrenar algoritmos de Deep Learning se necesitan muchos datos. Millones, por ejemplo, esta presentación se va a enfocar en imágenes, ¿no? Para el caso de imágenes, estamos hablando de millones de imágenes. Si queremos conseguir un desempeño tan bueno como el que tiene Google Fotos para reconocer la cara de todos nuestros amigos, estamos hablando de millones, no cientos, no miles, millones de imágenes, y todas tienen que estar etiquetadas. Y esto es lo más importante y esto es lo clave. Millones de imágenes que todas tengan estructurado un dato asociado que nos diga qué cacho hay en esa imagen, porque si no es lo mismo que nada. Y eso era impensable hace algunos años, ¿no? Ahora nos parece natural contar con millones de imágenes etiquetadas. Eso hace 20 años era una locura de pensarlo siquiera. Por otro lado, avanzaron también las teorías matemáticas de las redes neuronales complejas. En resumen, y no me quiero detener mucho en la parte técnica de esto, pero las redes neuronales no son más que un conjunto de pesos, de coeficientes, de números, ¿sí? Que definen las operaciones matemáticas que se le van a aplicar a los datos de entrada. Entonces, por ejemplo, en el caso de una imagen, definen cómo van a ser los filtros que van a ir transformando esa imagen, así como los filtros que vemos en las fotos de Instagram. De la misma manera se aplican filtros, pero mucho más complejos y con más niveles de abstracción. ¿Y qué tipo de filtros se aplican? Es lo que está definido por estos coeficientes. Y en el entrenamiento de una red neuronal lo que vamos a hacer es ir ajustando esos coeficientes hasta que obtengamos el resultado deseado. Ya lo vamos a ver un poco más detalle. En las redes neuronales convolucionales, que son las que se aplican al procesamiento de imágenes, también, así como necesitamos millones de datos, necesitamos redes neuronales que tienen millones y millones de parámetros. La forma de ajustar estos parámetros es hacer derivadas parciales hacia atrás. Y estamos hablando de hacer millones y millones de operaciones matemáticas. Esto de vuelta era algo impensable hace algunos años, porque el poder de cómputo que necesitas te quedas acá y durante 1000 años no se va a terminar de resolver. Para eso llegaron al rescate unos superhéroes del procesamiento, que son las placas de procesamiento gráfico, o GPU, que son superprocesadores, que lo que hacen es de hacer estas operaciones matemáticas, procesarlas de forma optimizada y a una velocidad que sea humanamente razonable. El principal fabricante en el mundo, y casi el único, es NVIDIA. Y bueno, como quiero que esta presentación también sirva de guía o de ayuda, si alguien del público está interesado en aplicar inteligencia artificial en salud, un consejo, por ejemplo, Google tiene una herramienta que es Google Collaboratory, que funciona de la misma forma que el Drive, por ejemplo. Vos podés acceder al Drive como si fuera tu file system, y te permite procesar con GPUs de Google de forma gratuita, así que eso, un tip, acuérdense, hay GPUs gratuitas de Google, se llama Google Collaboratory. Entonces, cuando estos tres elementos aparecen en escena, cuando tenemos estos tres factores en el mundo de hoy, tenemos los grandes datos, tenemos los algoritmos para analizarlos y tenemos un extraordinario poder de cómputo para poder procesar eso, ahí recién puede aparecer el Deep Learning. Y por eso es que ese boom está teniendo lugar ahora, en este momento de la historia. Y son los tres elementos básicos que con eso podemos ya arrancar y entrenar nuestro modelo de Deep Learning. Veamos entonces un poco el proceso, lo vamos a ver en un ejemplo de
que es el clásico approach de Deep Learning para procesamiento de imágenes, que son las redes convolucionales con aprendizaje supervisado. Básicamente consiste en, yo tengo un dataset son un grupo gigante de imágenes, que yo conozco la etiqueta, es decir, el resultado deseado de cada imagen. Por ejemplo, si la radiografía es patológica o no es patológica. Agarro y tomo un batch, una muestra de esas imágenes. Y lo que voy a hacer es pasarlas a través de mi red convolucional. ¿Qué significa eso? La imagen va a ir a través de las capas de la red, va a ir siendo transformada, va a ir pasando por distintos filtros que la van a ir volviendo cada vez más abstracta, y al final de esta red, a eso que queda, esa matriz transformada, que ya no se parece en nada a la imagen original, pero que de a poco lo que va a representar es una representación algebraica que muestre más lo importante de la imagen. Esa salida la vamos a pasar por también algún método estadístico, por ejemplo de Machine Learning, y vamos a obtener una predicción. Por ejemplo, la probabilidad de que la radiografía sea patológica. Y lo que vamos a hacer es comparar la etiqueta de cada una de las imágenes de la muestra con la predicción de esta probabilidad que la red dio. Que al principio va a hacer cualquier cosa y va a estar muy mal. Y lo que vamos a hacer, por esto es tan importante que conozcamos la etiqueta correcta de la imagen. Y lo que vamos a hacer es con esto calcular una métrica del error. De alguna forma cuantificar qué tanto se parece esa predicción de mi red con la etiqueta que yo quiero. Para esto hay un montón de métodos matemáticos diferentes. Y con ese error que calculé, vuelvo para atrás y ajusto todos los millones de pesos de mi red. Este un poco más alto, este número tiene que bajar un poco, este otro subir, así. Esto sucede automáticamente, se hace con, como les dije antes, una cadena de derivadas parciales. Y esto imagínense que se tiene que repetir millones de veces. La palabra millones la voy a decir millones de veces en esta presentación. Todo pasa millones de veces. Entonces tenemos que este proceso se repite muchas veces, y después de todas estas iteraciones, lo que va a ir pasando es que los pesos de la red van a ser cada vez más apropiados para lograr que la predicción se parezca cada vez más a la etiqueta conocida, hasta que, o sea, este proceso lo conocemos como minimizar el error, y finalmente va a converger, y eso es lo que uno desea, y vamos a obtener un modelo que logre hacer la tarea que yo le enseño a hacer con mi dataset etiquetado. ¿Y cómo entra esto en las imágenes médicas? Bueno, nuestra visión en el equipo del hospital es que sean herramientas de soporte a la decisión, ¿sí? Es una herramienta más para asistir al médico a extraer información útil de esa pila enorme de información que se genera en el ámbito de la salud. Y permitirle al médico brindar un diagnóstico de forma más adecuada, de forma más rápida, un diagnóstico a tiempo, muchas veces, ¿no? Y vamos a ver esto en un caso de estudio que es cómo nos fue a nosotros cuando nos propusimos meter inteligencia artificial en las radiografías de tórax. Primero les quiero contar cuáles fueron las principales razones por las que elegimos este proyecto entre tantos otros posibles proyectos de IA en salud. Es un poco una combinación entre una necesidad clínica y la disponibilidad de tecnologías que permitían que, en particular, esta propuesta tuviera éxito. Primero y principal, la radiografía de tórax es el estudio más solicitado de imágenes por lejos. Es rápido, es económico y permite diagnosticar una gran variedad de patologías. En el mundo, el 40% de todas las radiografías son de tórax. En el hospital italiano estimamos un promedio de 220.000 placas por año. Eso significa más de 600 placas de tórax por día en nuestro hospital. Se imaginarán que esta cantidad de imágenes supera por demás la cantidad de recurso humano disponible para interpretarlas e informarlas, que son los médicos especialistas en diagnóstico por imágenes. En el Reino Unido, en un hospital donde pudieron medir este problema, reportaron que en el 2018 tuvieron 23.000 placas sin informar. Me voy a apurar. El segundo factor es que los datasets, había datasets públicos disponibles para radiografías de tórax.
Esto vamos a ver que es muy importante. Acá tenemos un tweet de un experto en IA, un referente mundial, que es Eric Topol, que nos dice algo que nosotros puertas adentro también experimentamos, que es que el cuello de botella de la inteligencia artificial es esto de tener datasets lo suficientemente grandes y que estén etiquetados, ¿sí? Y rápidamente les cuento un poco algo importantísimo a la hora de hacer inteligencia artificial en salud, es pararse primero y mirar, relevar cómo es el proceso donde yo quiero introducir la inteligencia artificial en salud. Nosotros identificamos 3 ámbitos de realización de la radiografía de tórax: el ambulatorio, la guardia y la internación, que cada uno tiene sus características propias. El ambulatorio son placas que en general se solicitan de forma externa y el paciente viene a hacerse el estudio al hospital, el estudio es informado por un especialista en diagnóstico por imágenes y ese informe sale y el paciente se lleva el informe a otro lado, ¿no? La mayoría son placas normales y se hacen en orientación postero-anterior, que es la orientación estándar. Por otro lado, en la guardia, generalmente las placas salen sin un informe de especialista porque la solicita internamente el médico de guardia y es él el que directamente interpreta la imagen. Son también de adquisición postero-anterior, pero son pacientes que tienen potencialmente alguna patología grave, porque por algo están en la guardia. En cuanto a internación, generalmente también salen sin informe de diagnóstico por imágenes, porque también son solicitadas por el médico que está llevando el seguimiento de este paciente internado. La adquisición es diferente y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque son imágenes que representan como otra población de imágenes. El paciente está acostado cuando se le hace la placa de tórax, eso deforma un poco el tórax, se generan magnificaciones, por ejemplo, aumenta el tamaño del corazón y vamos a tener una mayor proporción notablemente de placas patológicas, porque por algo está internado, pero son pacientes de menor riesgo, ya que van a permanecer en el hospital, se les van a hacer estudios complementarios, y es menos riesgo de que el paciente se vuelva a su casa sin saber que tiene una patología grave. Entonces estos 3 sectores nos definen distintos usos pretendidos, ¿sí? En el ambulatorio, perdón, nos va a interesar, por ejemplo, aplicar algún sistema de triage donde se agiliza el flujo de trabajo y se mejore la asignación de tareas. Las placas que son más probablemente patológicas pueden asignarse a un médico más especialista y viceversa. Se puede generar un orden de urgencia en la lista, en la cola de estudios a informar. Y en este sentido es muy importante que la herramienta tenga un alto valor predictivo negativo, es decir, que podamos confiar en la etiqueta de normal de la herramienta, porque esas placas, si las voy a mandar al fondo de la lista, más le vale que en serio no tengan hallazgos, ¿sí? En la guardia, la inteligencia artificial cumpliría otro papel, por ejemplo el de generar algún tipo de preinforme para el médico de guardia, que actúe como una segunda opinión a la hora de interpretar la radiografía. Y en internación, que es para nosotros el último caso, el que menos urgente es, podríamos pensar, por ejemplo, en un clasificador que detecte más granularmente las patologías. Y lo que les quiero contar es qué estamos haciendo o cómo encaramos nosotros este proyecto. Una de las estrategias más importantes, y esto va para cualquier proyecto de inteligencia artificial en salud, es enfocar el alcance. No vamos a lograr un modelo que sepa hacerlo todo, no vamos a lograr un modelo que sea un médico. Tenemos que definir tareas sencillas, tareas concretas y precisas. Por ejemplo, nosotros nos decidimos enfocar en las placas de ambulatorio. Y además simplificar el problema, decidimos detectar hallazgos en la imagen en lugar de múltiples patologías, como es la mayoría de los trabajos publicados que detectan por patología y buscan detectar 14 patologías con un mismo modelo. En ese sentido, unificamos distintas patologías que se representan como una opacidad pulmonar, por ejemplo, un edema pulmonar, una atelectasia, una neumonía, una consolidación, todas las metimos en la misma bolsa de etiqueta opacidad. Los hallazgos que seleccionamos como prioridad fueron las opacidades pulmonares, el neumotórax, el derrame pleural y la fractura costal. Y tenemos también un detector de elementos externos para detectar plagas que tengan electrodos, marcapasos, cables, tubos. El esquema que seguimos, y que es el mismo que seguimos en todos los proyectos del equipo, es primero ajustar modelos con datasets públicos, más que nada por la gran cantidad de datos que se necesitan para el ajuste principal del modelo, pero después siempre una validación clínica con imágenes locales del centro de salud. Y por último, una transferencia para incorporar al flujo de trabajo esta herramienta.
Los datasets que usamos para el proyecto, primero definamos qué es para nosotros un dataset, ¿no? Quiero hacer mucho énfasis en esto. El dataset es las imágenes, pero igual de importantes son las etiquetas estructuradas que lo acompañan. Y esto consiste en convertir la información diagnóstica en alguna etiqueta que nos permita categorizar a la imagen. Por ejemplo, una etiqueta binaria de en la imagen hay neumotórax o no hay neumotórax. Que esto es difícil porque el lenguaje médico en los informes suele estar lleno de incertezas, lleno de negaciones. Y los datasets que usamos son principalmente tres. Uno es el de Shakespeare Sanford, que tiene más de 200.000 placas, y por cada placa tenemos 14 etiquetas de patología dicotómicas, que indican si esa patología está o no presente. Los datasets de Kaggle. Kaggle es una plataforma para challenges de Machine Learning que está muy de moda y se está usando mucho. Y por último, un dataset propio de radiografías de pacientes del hospital, etiquetado por nuestros médicos de diagnóstico por imágenes. Y bueno, el dataset de Shakespeare Stanford es importante aclarar que fue realizado con procesamiento automático del texto libre de los informes de radiografía de tórax. Entonces, esto lleva a que tenga muchas desventajas. Y la principal es que las etiquetas son muy inexactas. A pesar de lo buenísimo de que el dataset es gigante y tiene 200.000 placas, la mayoría, o gran parte de esas etiquetas estamos dándonos cuenta que están mal, ¿sí? Son etiquetas que no fueron revisadas por un profesional, fueron puestas por procesamiento automático de los informes, y eso hace que tengan muchos errores. Entonces estamos entrenando con un estándar de referencia a nuestro modelo que en realidad está lleno de inexactitudes. Además son imágenes de baja resolución, no son DICOM, son JPGs y de baja resolución, y tienen un montón de placas que están antero-posterior de pacientes internados, que son placas muy distintas a las que el modelo se encontraría en pacientes de ambulatorio, ¿sí? Son pacientes, como decíamos, llenos de cables, llenos de electrodos, con el tórax deformado, y además le falta la información clínica. Los datasets de Kaggle son de mejor calidad, el dato, son imágenes revisadas por especialistas que marcaron una región de interés, son menos cantidad, son unas miles, igual sigue siendo un dataset muy bueno. El de 2018 de neumonía, ese lo usamos para el modelo de opacidades, y el de 2019 de neumotórax, que son máscaras, para el modelo de neumotórax. Y por último, un dataset local, que es importante no pasarlo por alto, porque son las placas de la población local, representan la verdadera población con la que nuestro modelo de Deep Learning se va a enfrentar cuando salga a la cancha. Para esto hicimos un armado prospectivo. Cada día los residentes de R2 tabulaban una cierta cantidad de placas con las etiquetas que nosotros les solicitamos, que nos interesaban para nuestro modelo, y así juntamos estas 521 placas. Además anotábamos con el ALMA, que es nuestro software de dentro del hospital para visualización PACS, logramos ajustarlo para poder marcar las regiones de interés. Y los resultados que les voy a mostrar son por ahora de opacidades pulmonares y de neumotórax, que es los que ya tenemos más cerrados. Son estos resultados sobre el dataset local. Para opacidades pulmonares conseguimos con el mejor modelo un 82,16 de área bajo la curva ROC, que no voy a explicar esta métrica, pero es una métrica estándar en evaluación de modelos de Deep Learning o de Machine Learning. El 1 es lo mejor, el 1,82 ya es una cosa buena. Y para neumotórax un 93,69. Para que se den una idea, acá están valores de referencia de otros autores. En opacidades pulmonares ven que estamos en la misma línea que todos. En neumotórax estamos incluso arriba. Mi hipótesis es que son todos trabajos publicados antes de que se libere este dataset de las máscaras que le dije de Kaggle, del challenge de neumotórax, que son imágenes de neumotórax con muy buena calidad del dato. Estos anteriores están entrenados con los datasets que tienen las etiquetas inexactas puestas por procesamiento de texto. En opacidades pulmonares, las métricas más interpretativas, que son la sensibilidad y la especificidad, estamos por encima del 80%, y en neumotórax un poco mejor incluso, por encima del 86%. Para cerrar, les muestro rápidamente algunas formas de visualizar las respuestas del Deep Learning. La más común son los mapas de calor o heatmaps, que nos van a indicar
qué zonas de la imagen, qué zonas de píxeles tuvieron mayor influencia a la hora de la decisión final del modelo. Acá en negro vemos la caja, la referencia del estándar que marcó nuestro especialista, y vemos cómo la herramienta detecta bien la opacidad pulmonar, pero también hay un falso positivo en un derrame pleural. Esto es la gracia o la riqueza de tener este tipo de herramientas de interpretabilidad, que nos permite ver que por ahí el modelo nos da como un insight de qué es lo que vio el modelo, para que el usuario pueda juzgar si está de acuerdo o no con la predicción o la etiqueta del modelo, y es mucho más rico que si simplemente nos dijera hay opacidad pulmonar o no hay, porque yo puedo ir a mirar qué es lo que considero como opacidad pulmonar. Y por último, bueno, y otra herramienta son las máscaras, como vimos antes. Acá vemos que una que detectó muy bien el neumotórax que hay en el lóbulo derecho. Y el trabajo a futuro que nos queda es un trabajo de integración de esta herramienta en el flujo clínico, buscando que sea algo que le sea de uso, que tenga relevancia clínica, que tenga adherencia por parte de los usuarios, más que nada que genere valor a la hora de integrarlo al ámbito clínico. Así que los puntos clave de la presentación, por si alguien está enfrentando estos temas y está queriendo meter inteligencia artificial en imágenes, en su centro de salud, nuestros consejos, las lecciones que nosotros aprendimos son: 1, que la calidad del modelo depende de la calidad del dataset. Perdimos mucho tiempo con estos datasets inexactos, con etiquetas las que no se podía confiar bien. Es importantísimo evaluar la calidad del dataset que estás usando y perder todo el tiempo que sea necesario en curar ese dataset, en familiarizarte con el dataset y en saber qué libro le estás dando a tu modelo para que estudie, ¿sí? En segundo lugar, que constituir un dataset local para hacer una validación clínica es un trabajo arduo, va a llevar mucho tiempo, porque vas a requerir también ayuda de otros especialistas del hospital, de otros servicios, pero es indispensable. Y por último, que se necesita un equipo multidisciplinario para definir los requisitos de la herramienta, para desarrollarla y para interpretar los resultados, y que esto sea un flujo continuo de mejora de la herramienta. Eso es todo. Muchas gracias.